Estaba justo repasando las cifras trimestrales de ventas cuando Martín irrumpió en mi oficina sin llamar. Sin aviso, sin cortesía. Solo una entrada ruidosa y decidida, diseñada para desestabilizarme. Muy típico. «Elena», gruñó, dejando caer un expediente sobre mi escritorio. «Tenemos que hablar. Ahora». Miré la carpeta, luego al hombre bajo cuyo mando había trabajado los últimos 4 años. Martín Recio, el tipo que nunca dirigía una mirada a las mujeres en la oficina, salvo que necesitara que le trajeran un café o alguien organizara su agenda. Anhelaba el poder, y más aún, le encantaba demostrar que lo tenía. Pero yo mantuve la calma, como siempre. «Por supuesto», dije, señalando la silla frente a mí. Él no se sentó. Simplemente se quedó ahí, imponente. La junta decidió sacudir el equipo directivo. Vamos en una nueva dirección. Francamente, necesitamos líderes, no solo personas que manipulen hojas de cálculo. Parpadeé, desconcertada un instante. «¿Me estás despidiendo?». Esbozó una sonrisa como si hubiera metido el tiro ganador. «No dramatices. Te despiden, con efecto inmediato. Sin aviso, sin evaluaciones de desempeño y definitivamente sin reconocimiento a que tu departamento acaba de registrar el mayor crecimiento de ingresos en 3 años». «Ya veo», respondí con suavidad. «¿Puedo preguntar por qué?». Su voz fue tajante. «Te falta visión. Gestionas tareas, no personas, y seamos honestos. Esta industria demanda liderazgo fuerte, asertividad, confianza, cualidades que no has demostrado exactamente». Ahí estaba, claro y sin esconder, un golpe a mi género disfrazado de jerga corporativa. No me veía como líder, no por mis resultados, sino porque no encajaba en su molde anticuado. «Lo entiendo», dije con voz serena y neutral. Martín entrecerró los ojos, claramente desconcertado por mi calma. Esperaba ira, quizás lágrimas, pero había aprendido hace tiempo a controlar mis emociones en juntas llenas de egos inflados. «Necesitaré tu placa y el portátil de la empresa antes de que termine el día», añadió. «El acceso será cortado a las 5 de la tarde. Recursos Humanos te enviará los detalles de tu indemnización». Asentí, me levanté y extendí la mano. «Gracias, Martín. Aprecio la claridad». Vaciló un instante, luego la estrechó. «Suerte ahí fuera». Cuando se dio la vuelta y salió, claramente satisfecho con su pequeña victoria, me senté de nuevo y exhalé despacio. Mis manos no temblaron. Mi respiración no se aceleró. De hecho, me sentí más ligera. Porque lo que Martín, y todos en ese edificio, no sabían era que yo no era solo una jefa de departamento. 2 semanas atrás, algo grande había cambiado dentro de mí, y esperaba el momento adecuado para usarlo. Miré la foto enmarcada sobre mi escritorio. Mi padre sonriendo orgulloso en la ceremonia de inauguración de la primera oficina regional de la empresa. Justamente esa empresa de la que Martín acababa de mostrarme la puerta. Deslicé mis dedos por el borde del marco. «Me dijiste que esperara, papá, que esperara hasta el momento indicado». Me puse de pie y empecé a empacar mis cosas. No llevé mucho, solo unos pocos objetos personales, una taza que mi equipo me regaló la última Navidad y un montón de viejos cuadernos llenos de ideas que nunca pasaron su escritorio. Afuera, la oficina zumbaba silenciosa, llena de curiosidad. Algunos compañeros me lanzaron miradas de simpatía. Otros evitaron mi mirada por completo. Nadie hizo preguntas, pero podía leer sus pensamientos. ¿La despidieron? ¿Qué hizo mal? Salí del edificio con una pequeña sonrisa educada y sin drama. Al pisar la luz del sol, sentí que el peso de 15 años dentro de esa empresa se levantaba de mis hombros. Creían que habían terminado con mi carrera, pero en realidad me habían dado luz verde. Saqué el móvil y envié un mensaje a mi abogado. «Es hora, prepara todo». La respuesta llegó casi al instante. «Entendido. La reunión de accionistas puede programarse en 5 días hábiles». Miré el edificio de cristal reluciendo bajo el sol. Martín pensaba que todo había acabado. No tenía ni idea de lo que venía. La próxima vez que entrara en esa sala de juntas no sería como empleada. Sería como accionista mayoritaria. ¿La sonrisa que luciría ese día? Esa sí sería genuina. 2 semanas antes, estaba sola en la tranquila oficina de madera de nuestro abogado familiar,
mirando un sobre que no podía abrir hasta que el reloj marcara medianoche en mi 30º cumpleaños. Papá siempre amó el dramatismo. Decía que hacía que las cosas serias parecieran importantes, y aparentemente esto no era la excepción. «Elena», dijo el señor Harrington, nuestro abogado de toda la vida, con tono cálido y paternal. «Tu padre dejó instrucciones muy claras. No debes abrir este sobre hasta tu cumpleaños número 30, ni un día antes». Sonreí educadamente, mitad curiosa, mitad divertida. «¿Qué es? ¿Una tarjeta de cumpleaños retrasada?» Me lanzó una mirada cómplice, como diciendo que no iba a arruinar la sorpresa. «Tu padre fue un hombre con visión», dijo en cambio, «y confió en ti más que en nadie». Esa frase me acompañó en los días siguientes. Mi padre, fundador y ex CEO de la misma empresa que acababa de despedirme sin ceremonias, siempre creyó en la previsión, en planificar con anticipación, y más que eso, creyó en mí. Cuando murió hace 5 años, la empresa cambió. Se volvió más fría, más calculadora, menos sobre personas y más sobre números. Martín llegó poco después, encantó a la junta, exhibió su MBA y lentamente destruyó la cultura que papá había construido. Me quedé, pensando que podía proteger lo que quedaba, pero ahora entendía que papá había previsto esto. Se había preparado. En la mañana de mi cumpleaños, abrí ese sobre sola, sentada en el mismo lugar donde papá solía leer el periódico cada domingo. La luz del sol entrando, un calor tranquilo en el aire. Dentro había una carta y un documento oficial sellado con estampillas en relieve. Desdoblé primero la carta, escrita con la letra cuidada de papá. «Elena, si estás leyendo esto, ya cumpliste 30. Eso significa que estás lista. Nunca lo dudé, ni por un segundo. Has pasado tu vida trabajando el doble por la mitad del reconocimiento». Lo vi. Even cuando pensabas que no. Vi los sacrificios, las noches largas, la integridad que nadie más notaba. También vi cómo cambió la empresa después de que me fui. Y supe que llegaría el momento en que necesitarías más que un asiento en la mesa. Así que te di la mesa. Pausé, parpadeando con fuerza. Mis manos temblaron un poco al girar hacia el documento detrás de la carta. Era un acuerdo de fideicomiso notariado. Según él, el 90% de las acciones que papá tenía al dejar el cargo fueron colocadas a mi nombre, guardadas hasta que cumpliera 30, con todos los derechos de voto activados inmediatamente. 90%. Lo leí 3 veces, luego una más para asegurarme que no soñaba. No era solo accionista, era la dueña mayoritaria, la accionista controladora. Mi cuerpo vibró entre incredulidad, adrenalina y algo más. Poder. Silencioso, medido, innegable poder. Llamé a Harrington al instante. «¿Esto es real?», pregunté, apenas pudiendo pronunciar las palabras. «Sí», dijo simplemente. «Tu padre creó el fideicomiso para evitar trámites públicos. Es a prueba de todo. La Junta no tiene ni idea, a menos que tú decidas decírselo. ¿Por qué no lo activó antes? Quería que experimentaras la empresa a tu manera primero, para ver quién mostraría sus verdaderos colores, y que tú decidieras si realmente lo querías antes de usarlo. Eso me golpeó fuerte. Pasé años siendo subestimada, ignorada, interrumpida en reuniones. Vi a Martín recibir crédito por ideas que sugería en silencio, y a colegas, hombres ascender más rápido haciendo menos. Sonreí durante todo eso, convencida de que la paciencia y el trabajo duro eventualmente pagarían. Pero ahora entendía que no era tiempo lo que faltaba, era influencia. Y de repente, la tenía. Concerté una reunión con Harrington para el día siguiente. «Discutamos qué sigue», dije. No dudó. «Prepararemos los papeles para convocar a una reunión de accionistas y notificaremos a la Junta cuando todo esté listo». «Espera para decirles», dije. «Hasta que yo diga». Hubo una pausa. «Elena, ¿puedo preguntarte qué planeas?». Miré por la ventana de mi apartamento, viendo el tráfico pasar, gente apresurada, ajena a la tormenta que se acercaba. «Planeo entrar a esa sala de juntas», dije suavemente, «y mostrarles exactamente a quién intentaron despedir». Omití la entrevista de salida obligatoria. Recursos Humanos llamó 2 veces y mandó un correo. Los ignoré todos. En cambio, me senté en un rincón tranquilo de un café discreto en el centro, tomando un flat white mientras Harrington revisaba el borrador final de la solicitud de reunión de accionistas.
Ahora era oficial. En papel, controlaba el 90% del poder de voto de la empresa, una realidad legal y financiera que Martín jamás habría previsto. ¿Segura que estás lista?, preguntó Harrington, ajustándose las gafas mientras me pasaba los documentos. Una vez que presentes esto, básicamente, estarás lanzando una granada en su sala de juntas. Lo miré con calma. Ellos sacaron el pasador justo cuando me despidieron. Asintió despacio. Muy bien. Los documentos eran simples, como suelen ser las cosas poderosas. Un aviso formal para una reunión especial de accionistas, con un único punto en la agenda. Revisión del liderazgo ejecutivo y nombramiento de nueva dirección. Martín no lo vería venir. Ese era el punto. Todo su juego se basaba en controlar la sala con confianza. Aplastaba reuniones con jerga, acallaba voces calladas y usaba el encanto como arma cuando lo necesitaba. La junta, mayormente hombres mayores que adoraban su bravata, lo dejaron correr demasiado tiempo. Pronto, aprenderían cuán frágil es ese tipo de poder. «Presentaré el aviso el viernes por la mañana», dijo Harrington. «La reunión es el martes. Tienen 2 días hábiles para entrar en pánico». No pude evitar sonreír. Perfecto. Esa tarde, me reuní con Carolina Winters, la fiduciaria que había gestionado las acciones desde que papá falleció. Aguda, discreta y con memoria de acero. «He visto a ese hombre derribar el legado de tu padre, ladrillo a ladrillo», dijo, deslizándome una carpeta. «No le debes ninguna cortesía». Dentro había todo lo que necesitaría para el martes: certificados de propiedad, registros de voto y un resumen detallado del desempeño bajo el mando de Martín. La satisfacción del empleado en declive, aumento de rotación, privilegios ejecutivos exagerados y estancamiento de ingresos pese a un mercado creciente. «Él se ha escondido tras proyecciones infladas», dijo Plana. «Si esto continúa, hundirá la empresa en 2 años». Asentí, absorbiendo todo. «Deja que los números hablen». Al salir, pasé por un mural en el pasillo, un óleo de papá frente a la primera sede de la empresa. Parecía más joven que nunca, con la mano sobre el hombro de una niña con vestido rojo. Esa era yo. Él creía en el legado y en las personas. Aunque ya no estaba, aún sentía su mano sobre mi hombro. El lunes por la mañana, los rumores sobre mi repentina desaparición explotaron. Mensajes de excompañeros inundaron mi móvil. «¿Qué pasó? ¿Renunciaste?» «Martín actúa como si nada pasara, pero RIHH está hermético. Lo que sea que hicieras, espero que estés bien». No respondí. Todavía no. El silencio era parte del plan. Quería que Martín estuviera confiado, seguro de haberme borrado de la historia. Que disfrutara de ser rey un poco más. Que me subestimara una vez más. Esa noche me paré frente al espejo, probándome el traje azul marino que compré para ocasiones especiales, pero nunca usé. Cortado, entallado y limpio. El tipo de ropa que no se usa para pedir poder, sino para poseerlo. Ensayé mis frases. No un discurso, solo unas sentencias precisas y medidas. La verdad haría la mayor parte del trabajo. El martes amaneció claro y fresco. La ciudad vibraba como siempre, ignorante de que dentro de una sala de juntas todo estaba a punto de cambiar. Llegué 10 minutos antes, pasando junto a la recepcionista con confianza tranquila. Ella me miró 2 veces, pero no me detuvo. Arriba, las luces de la sala de juntas estaban encendidas. Vi movimiento tras el vidrio esmerilado. Harrington me esperaba junto a los ascensores, expresión serena e inescrutable. «Están adentro», dijo. «Martín ya está hablando. Cree que esto es solo otra revisión estratégica trimestral, pero no por mucho». Respiré hondo, ajusté mi chaqueta y avancé. La puerta se abrió con un clic suave. Cabezas se giraron. Conversaciones se detuvieron. «¿Y Martín?» En medio de la frase, se congeló al verme. «Elena», dijo, arqueando las cejas. «Esta reunión es solo para miembros de la Junta». Sonreí educadamente, colocando los documentos de propiedad sobre la mesa. «Exacto». Luego tomé asiento al frente de la mesa. El silencio fue absoluto. Martín me miraba a través de la larga mesa de roble, confundido primero, incrédulo después. Casi podía ver las ruedas girar en su mente, intentando empujarme de vuelta a la caja donde creía haberme encerrado la semana pasada. «Elena», repitió seco. «Esto es una reunión de junta.
Los empleados no están permitidos. No estoy aquí como empleada, dije con calma. Estoy aquí como accionista mayoritaria. Esa frase cambió la energía de toda la sala. Los miembros intercambiaron miradas. Algunos se tensaron, otros se inclinaron con interés. El señor Dalton, que había estado en la empresa desde los tiempos de papá, miró el documento que puse frente a él. Luego levantó las cejas. ¿Es esto correcto?, preguntó, ajustándose las gafas. Lo es, respondí. El 90% de las acciones de la empresa fueron transferidas a mí mediante un fideicomiso familiar al cumplir los 30. Toda la documentación está en orden, archivada, notariada y presentada según la gobernanza corporativa. Martín miró de mí a Harrington, quien desenrolló con calma una copia del certificado de propiedad y la entregó a la secretaria de la Junta. «Debes estar bromeando», dijo Martín con desdén, elevando la voz por la incredulidad. «Esto es absurdo. ¿Por qué demonios tu padre haría algo así?» «Porque tenía fe en mí», interrumpí firmemente. «Y porque entendía exactamente qué sería esta empresa sin la supervisión adecuada». La sala quedó en silencio total. Todos captaron el significado detrás de mis palabras, aunque no las dije explícitamente. Desde la muerte de papá, Martín había vuelto tóxica la cultura de la empresa. Premió la lealtad ciega en vez de la competencia, el estilo sobre la sustancia, y los resultados se notaban. «Vamos al grano», dije, tomando la segunda carpeta que traje. «Como accionista mayoritaria, convoco esta reunión especial para revisar al equipo ejecutivo actual, incluyendo la posición de CEO». Martín se levantó abruptamente, rojo de rabia. «Esto es una toma hostil, una vendetta personal. ¿Crees que puedes entrar aquí y hacerlo?» «No pido permiso», respondí, alzando la voz justo para captar atención. «Ejercicio mi derecho legal». Deslicé el informe financiero sobre la mesa. «Hablemos de resultados reales. No necesité montar un espectáculo. Los números hablaron claro. La satisfacción de los empleados había caído un 38% en 2 años. La rotación en departamentos clave había aumentado un 47%. 3 quejas formales de discriminación estaban bajo investigación de recursos humanos. El crecimiento de ingresos se había estancado en un mercado en auge. Reuní testimonios detallados de jefes de departamento, resultados de encuestas, auditorías independientes. Además, casos documentados de mal uso de fondos de la empresa, viajes de negocios no autorizados, bonos ejecutivos inflados y divulgaciones engañosas a inversionistas. Miré fijamente a Martín. «Todo esto sucedió bajo tu supervisión». Los miembros pasaron las hojas con preocupación. El señor Dalton parecía visiblemente perturbado. El CFO, que hasta entonces había estado en silencio, se inclinó para susurrarle algo al asesor legal, quien empezó a teclear rápidamente en su tableta. La mandíbula de Martín se apretó con frustración. «Estás distorsionando los hechos para hacer que tu venganza parezca legítima». «No hay distorsión», dije con firmeza. «Tengo pruebas concretas. Confiaste en que nadie con verdadero poder te desafiara. Eso termina ahora». Dejé la frase en el aire. «Con efecto inmediato», dije, sacando el documento final. «Presento una moción para destituir a Martín Recio como CEO. Como accionista mayoritaria, mi voto es suficiente para aprobarla». La secretaria de la Junta se mostró sorprendida. «¿No necesitas un segundo voto?» «Controlo el 90%, respondí simple. «Esa es una mayoría innegable». Aclarando la garganta, el señor Dalton dijo: «Según los estatutos, la moción queda aprobada, con efecto tras completar la documentación». Martín golpeó la mesa. «No puedes lograrlo». «Ya lo logré». No llamaron a seguridad. Martín no resistió, pero mientras salía, su rostro se torció en furia e incredulidad. Noté algo impactante. Ya no parecía dominante, parecía pequeño. Cuando la puerta se cerró detrás de él, respiré hondo y miré al resto de la Junta. «Esta empresa merece algo mejor», dije claro, «y su gente también, y a partir de hoy, eso es exactamente lo que recibirán». El señor Dalton asintió despacio, con una ligera sonrisa. «Bienvenida de nuevo, Elena». Al final de la semana, la placa de Martín había desaparecido de la puerta del CEO. No me apresuré a mudarme. No necesitaba un escritorio más grande ni oficina en esquina para demostrar autoridad. Tenía una prioridad mucho mayor:
Reconstruir el alma de la empresa que papá fundó. El lunes siguiente a la reunión de accionistas, convoqué a todo el personal en el salón de conferencias principal, el mismo donde Martín solía exhibir proyecciones de ventas como trofeos y repartir halagos vacíos a los mismos ejecutivos una y otra vez. Pero esta vez, el ambiente era distinto. Curioso, cauteloso, esperanzado. Los empleados llegaron poco a poco, susurrando. Las primeras filas permanecieron vacías, como si nadie quisiera parecer demasiado ansioso. Algunos rostros mostraban nerviosismo, otros desconfianza. Ya habían sido quemados antes. Estuve sola al frente, sin notas ni diapositivas, solo hablando con honestidad. Algunos me conocen, empecé. Otros solo saben lo que han oído, pero quiero ser clara, no vine aquí a tomar el poder. Vine a reconstruir la confianza. Las cabezas se inclinaron, la atención se agudizó. Por años, esta empresa prosperó gracias a su gente, sus ideas, sus noches largas, su fe en que lo que construíamos importaba. En algún momento perdimos eso. Hice una pausa para dejar que el silencio asentara. La semana pasada me despidieron. Dije con suavidad, una pequeña sonrisa asomándose. Me dijeron que no era lo que la empresa necesitaba, que me faltaba liderazgo para guiarnos al futuro. Se escucharon risas nerviosas y la tensión comenzó a ceder. Mi franqueza los desarmó. No discutí, no entonces, porque sabía algo que Martín nunca entendió. El liderazgo no es gritar más fuerte ni perseguir vanidad. Es visión, respeto y elevar a quienes realmente hacen el trabajo. Recorrí la sala con la mirada, encontrando caras conocidas. Ingenieros con quienes trabajé años, asistentes ignoradas, analistas junior atrapadas bajo capas de ego corporativo. A partir de hoy, dije firme, todo cambia. Durante las 2 semanas siguientes hice algo radical. Escuché. Me reuní con jefes de departamento, líderes de equipo, pasantes, recepcionistas, personal de limpieza. Pregunté qué estaba roto, qué necesitaban, quién merecía más de lo que tenía. Luego actué. Promoví a malla de atención al cliente a jefa de experiencia del cliente, un rol que había ejercido extraoficialmente durante un año mientras su gerente se llevaba el crédito. Reincorporé a Kevin, un brillante desarrollador de productos que renunció tras ser repetidamente pasado por alto en favor de hombres menos calificados. Reestructuré completamente recursos humanos. ¿Las quejas acumuladas en archivos olvidados? Leí cada una. Varios gerentes intermedios fueron despedidos discretamente en la primera semana. Personas que fomentaron culturas de miedo y favoritismo bajo el mandato de Martín. Luego lancé algo que papá soñó. La iniciativa Personas Primero. Un programa interno para celebrar la innovación, premiar la colaboración y promover la equidad, sin importar el puesto. No más redes de susurros. No más techos de cristal. Solo gente buena haciendo un gran trabajo, por fin recibiendo el crédito que merecen. Una noche tarde, caminé solo por los pasillos vacíos de la oficina. La energía era diferente ahora, más suave, cálida, brillante. La sala de descanso volvió a resonar con risas. La gente se quedaba hasta tarde porque quería, no por miedo. Los escritorios volvieron a decorarse. Fotos familiares, plantas, toques personales, cosas que desaparecieron lentamente bajo el reinado de Martín. En un pasillo tranquilo, cerca del área de ingeniería, vi una pizarra con un mensaje escrito con marcador azul. Ella regresó. 3 palabras simples, subrayadas 2 veces. Me quedé un momento leyéndolas una y otra vez. No ella tomó el poder. No ella despidió a Martín. Solo ella regresó. Y esa frase llevaba más peso que cualquier título que ahora ostentaba. La semana siguiente finalmente me mudé a la oficina del CEO, no porque necesitara el espacio, sino porque había llegado el momento. La placa era nueva, acero cepillado elegante con letras limpias y sofisticadas. Elena Ren, directora ejecutiva. No traje mucho conmigo, solo una foto enmarcada. Papá y yo en el día de apertura de la empresa, ambos sonriendo, llenos de esperanza. La coloqué con cuidado en una esquina del escritorio y me senté, sin sentirme una conquistadora, sino más bien una guardiana. Esta ya no era solo mi empresa. Era mi responsabilidad, y estaba decidida a honrarla.
Había pasado exactamente un año desde el día que me despidieron. 12 meses desde que salí por esas puertas con una caja de cartón y una sonrisa educada, descartada como no adecuada. 12 meses desde que Martín me despojó del título, sin saber que yo tenía algo mucho más poderoso. Ahora, mientras volvía a estar frente a esas puertas de cristal, vestida con un traje entallado, con una carpeta elegante bajo el brazo y el peso total del futuro de la empresa en mis hombros, sentí algo inesperado. No ira, no triunfo, sino paz. Asentí a la recepcionista, quien se puso de pie inmediatamente al verme entrar. «Buenos días, señorita Wren». «Por favor, llámeme Elena», sonreí. «Todos estamos en el mismo equipo». El ascensor sonó suavemente mientras subía al último piso. El espacio que una vez fue dominio de Martín. Ahora era mío, pero no lo había rediseñado para mostrar. El escritorio original de nogal seguía ahí, junto con las amplias ventanas con vista a la ciudad. Lo que había cambiado eran las fotos en las paredes, imágenes de empleados, retiros de equipo, lanzamientos de productos, caras y momentos largamente ignorados. En la pared del fondo, justo detrás de mi silla, colgaba un gran retrato de papá, no como monumento a él, sino como recordatorio constante para mí. Me acomodé en la silla, abrí mi portátil y comencé a revisar el informe trimestral. Fue nuestro mejor trimestre en 5 años. La satisfacción del cliente subió un 23%. La retención de empleados aumentó un 41%. Los ingresos rompieron récords. Pero más que los números, lo que importaba era cómo lo logramos, de forma ética, colaborativa y transparente. La cultura de la empresa había cambiado. La gente ya no susurraba quejas en los descansos para café, hablaban abiertamente y eran realmente escuchados. Los canales de retroalimentación estaban activos. La diversidad en el liderazgo se había duplicado. No solo trajimos buena gente, finalmente les dimos espacio para crecer. Un golpe suave interrumpió mis pensamientos. «Adelante», llamé. Entró Maya, la jefa de experiencia del cliente ahora, con los ojos brillando incluso tras sus gafas. «¿Lista?», preguntó. «Vamos», dije, enderezando mi blazer. La sala de juntas también se sentía diferente. No en decoración, sino en presencia. Por primera vez en la historia de la empresa, la mitad de la junta eran mujeres. Varios miembros tenían menos de 40 años. Traían perspectivas frescas, hacían preguntas más duras y tomaban mejores decisiones. Al centro de la mesa estaba Ricardo Tanaka, uno de nuestros nuevos asesores estratégicos. Una mente brillante, un corazón decente, el tipo de persona en quien papá habría confiado. «Antes de empezar», dijo Ricardo, asintiendo hacia mí, «Elena tiene unas palabras. No planeaba hablar, pero ahí parada, con todas las miradas en mí, no juzgándome, sino respetándome, comprendí que ese era el momento que papá me había preparado. «Quiero agradecerles», dije, «por creer en el cambio, por tomar las decisiones difíciles cuando las fáciles habrían sido más seguras y por ayudarme a reconstruir una empresa que pone a las personas antes que al poder». Hice una pausa, dejando que el peso de mis palabras calara. «Alguien me dijo una vez que me faltaba liderazgo», continué. «Pero el liderazgo no es volumen ni título. Es visión, responsabilidad y el coraje para hacer lo correcto, especialmente cuando es inconveniente». Sonreí, no por mostrar, sino genuinamente. Mi padre construyó esta empresa sobre esos valores. Me enorgullece decir que finalmente estamos a la altura de ellos de nuevo. Un momento de silencio, luego aplausos. No atronadores, pero cálidos y sinceros, los que perduran. Aquella tarde, tomé el camino largo de regreso a mi oficina, recorriendo cada departamento como solía hacer cuando solo era una cara más. Me detuve a saludar equipos, compartí risas con desarrolladores y chocé manos con pasantes de marketing que acababan de lograr su primera gran campaña. En la sala de descanso, alguien había horneado cupcakes para el último día de un pasante. Tomé uno, me senté con ellos y charlé sin importancia durante 20 minutos. Porque esto ya no era solo una empresa, era un lugar donde la gente sentía que realmente pertenecía, donde importaba más que los precios de las acciones, títulos o venganzas. Era un hogar.